Hola queridos amigos, soy el pastor Niper Vega de la Iglesia Tudare Adventista del Séptimo Día. Estoy muy contento que me acompañen este día. Hoy es el última lección de nuestra escuela sabática. Vamos a terminar el punto culminante, ¿verdad? De todo lo que hemos estudiado en este trimestre de cómo interpretar la Biblia. Este es el punto más principal porque es el punto final de todo esto. La lección de hoy se titula Una vida basada en la palabra de Dios. Antes de que entremos a profundizar en nuestro tema de hoy, vamos a, a tener una palabra de oración. Padre Celestial, Señor, gracias que nos tienes juntos en este momento para escuchar tu palabra, para estudiar la escuela sabática, para escudriñar las lecciones que tienes adentro, Señor, de ese manual que nos has dado de tu palabra, Señor. Señor, nosotros queremos ser transformados, queremos ser discípulos, queremos caminar en pos de Cristo Jesús, Señor. Queremos, Señor, ser tus herramientas en este mundo, atraer más personas a tus pies. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo, guíanos y enséñanos para ser transformados para el servicio, para vivir la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Ok, hermanos, vamos a entrar con la lección. Aquí voy a ponerla en la pantallita que está allí. Bueno, una vida basada en la palabra de Dios. El objetivo final de las escrituras es llevar a los creyentes a una relación de obediencia a Dios. El propósito de estudiar la Biblia es seguir la palabra de Dios con fidelidad y gozo. ¿Qué es el propósito de la Biblia? ¿Por qué fue que Dios nos dio un mensaje, un libro, su revelación hacia nosotros? El propósito es que nosotros seamos seguidores de Cristo Jesús, que seamos discípulos de Jesús, que sigamos lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Sí, el punto de la Biblia no es que conozcamos todas las cosas, no es que tengamos un doctorado, ¿verdad? En teología académica o que vayamos a estudiar en un seminario, ¿verdad? Eso no es el propósito de la Biblia. Sí, todas esas cosas vienen con el propósito de Dios para uno de nosotros, ¿verdad? Pero para nosotros, todo el propósito para nosotros es que a estudiar, a aprender, conocer más del carácter de Dios, que nosotros sigamos a Dios, que con gozo y con fidelidad, que seamos fieles a Dios, a lo que nos dice y que tengamos gozo. Mis hermanos, siempre hay gozo, el gozo verdadero, aunque hay tribulaciones, aunque hay persecuciones, aunque hay dificultades, el cristiano siempre tiene gozo de seguir a Cristo Jesús, porque la Biblia a través del Espíritu Santo nos da gozo, que este es el camino correcto, mis hermanos. ¿O qué es el propósito de estudiar esta lección este trimestre? ¿Qué es el propósito de cómo interpretar la Biblia correctamente? El propósito, la meta, el blanco es para que nosotros a entender y interpretar la Biblia correctamente podamos caminar en la verdad que Dios nos ha dado. Y por eso Dios nos da la Biblia. Porque la Biblia es un mensaje del carácter de Dios, del amor de Dios. Y Dios no fuerza a nadie, no forza a nadie a aceptarlo, aceptarlo a él mismo o su mensaje, sino es algo que nosotros debemos que hacer por fe. Por fe, la vida del cristiano es una vida que es un paso de fe a la vez, mis amigos. Mira, Hebreos 11 capítulo 3 y versículo 6, Hebreos 11 capítulo 3 y el versículo 6 dicen esto. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, porque es necesario que Él se acerca a Dios, crea que Él existe, porque es necesario el que se acerca a Dios, crea que Él existe, y que recompensa a los que lo buscan. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos que tener fe, aunque no entendemos todo, aunque no hemos estudiado todos o no sabemos no sabemos el hebreo, el griego, no tenemos un conocimiento científico de cómo se hizo el mundo, ¿verdad? Aún todo eso debemos que creer por fe, ¿verdad? Y tenemos suficiente evidencia tener fe en la Biblia, tener fe en Dios, pero debemos que creer por fe y seguir a Dios por fe, mis hermanos. Y así seguir a Dios por fe, Dios nos transforma y nos cambia con su palabra. Acuérdense el consejo del apóstol Santiago. ¿Qué nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 22 y 25?
¿Qué dice? Que seamos, que practiquemos la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 22 al 25. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo, e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué tipo de cristianos quiere que Dios seamos? Que seamos no solamente oidores de la palabra de Dios, pero hacedores eficaces. Acuérdense de esa parábola que Jesús contó del hombre sabio y el hombre insensato. ¿Qué era la diferencia? Que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca firma, y el insensato construyó su casa sobre la arena. Y cuando vino la tormenta del mundo, ¿verdad? Cuando vino la tormenta de la persecución, la tormenta del desánimo, la tormenta de los conflictos internos de la iglesia, ¿verdad? Cuando vino eso, ¿qué pasó con el hombre fuerte que estaba firme en Cristo Jesús? Su vida se estableció, pero el que estaba débil, ¿qué pasó? Su vida se le fue y fue arrogado por las aguas de este mundo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la casa? Es nuestras vidas, el que lo practicamos, ¿verdad? Son mis hermanos, es importantísimo que nosotros al mirar la Biblia estamos mirando a un espejo, ¿verdad? Un espejo. Es importante que miremos el reflejo de ese espejo y dejemos que la Biblia nos enseñe a nosotros las áreas en nuestras vidas que necesitamos cambiar, donde debemos que ser más fieles, donde debemos que ser más firmes a Dios, donde debemos que dejar a Dios tomar control de una parte de nuestras vidas. No seamos como aquellos que miran al espejo y en vez de enfocarse en la reflexión, se empiezan a enfocar en el espejo. Oh, no, mira, este espejo ya está viejito. Oh, mira, no, aquí está dañado. Oh, no está dando una buena, un buen reflejo. No podemos hacerle caso a este espejo. No podemos hacerle caso a este tan anticuado. Ya no tiene nada que decir mi vida. Mis hermanos, no podemos ser como esos que comienzan a criticar el espejo, que empiezan a criticar la Biblia por un entendimiento, un conocimiento que actual está basado en una interpretación falsa, ¿no, mis hermanos? Y tampoco podemos ser como aquellos que miran un espejo y que están todos manchados así con grasa de aceite del carro, ¿verdad? O de allí de una salsa, algo así, ¿verdad? Así en la cara de trabajar en la cocina, ¿verdad? Y que miras el espejo y dices, oh no, mira cómo se me mira bien, y no reconoce, ¿verdad? Que tenemos que cambiar. Nomás miran las cosas que les favorecen en la Biblia, en vez de mirar lo que la Biblia nos enseña. No, mis hermanos, a mirar a la Biblia, no se nos olvide qué tipo de personas somos, ¿verdad? Que somos personas en necesidad diaria del Espíritu Santo, que somos personas en necesidad, pecadores, que necesitamos la gracia de Dios continuamente porque Él nos está santificando, que nos está cambiando. Mis amigos, a mirar al espejo, no se desanimen por su condición, sino anímense porque aunque nosotros somos gran pecadores, ¿qué crees? Tenemos a un gran Salvador y eso es Cristo Jesús. Son mis hermanos, debemos que ser hacedores de la Biblia, lo que miramos, aplicarlos, pedirle la ayuda de Dios, ¿verdad? Y poner en práctica, porque la Biblia no fue dada solamente para información, mis hermanos, sino la Biblia fue dada para transformación, mis hermanos. Dios nos quiere transformar. Seamos hacedores de la Biblia y no nomás oidores, ¿verdad? Como se dice, que más oyendo, ¿verdad? Sino que tenemos que poner en práctica lo que nos enseña la palabra de Dios. Mira, para hacer eso debemos que pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve en el gozo de la salvación, que nos lleve en el gozo de poner en práctica los mandamientos de Dios, que nos transforme, porque el Espíritu Santo no nos va a llevar contra la Biblia, contra el mensaje, sino Él nos va a llevar
a poner en práctica los mandamientos de Dios, a obedecer con un corazón disponible, con un corazón obediente. Él va a cambiar todo nuestro pensamiento y todo nuestro ser para que nosotros estemos fundamentados firmemente en la palabra de Dios. Y necesitamos, mis hermanos, el Espíritu Santo. Lo necesitamos porque nuestra carne está constantemente en guerra contra el Espíritu Santo. Tenemos una carne llena de una naturaleza pecaminosa que si no fuera por la gracia de Dios y el ministerio del Espíritu Santo, ¿cómo estaremos? Alejados de Dios. Pero gracias a Dios debemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir lo que estamos nosotros practicando. Pero nosotros debemos que dejar que la palabra de Dios tome posesión de todo nuestro ser. Debemos que reflexionar en la palabra de Dios, mis hermanos. Mira, les quiero compartir esta cita del libro que todo lo que yo estoy agarrando, lo estoy agarrando de un libro que es el libro complementario de nuestra escuela sabática, ¿ok? So, ¿qué nos dice aquí el autor? Dice, en medio de nuestra agitada y loca cotidiana, tenemos que planear deliberadamente momentos a solas con Dios en lo que nadie nos interrumpa y tengamos tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Estos momentos nos darán una clase de fuerzas y vitalidad espiritual que nada más podrá darnos. El tiempo en la palabra de Dios sin prisas ni apuros ni nos pondrá cara a cara con Jesús, nuestros amigos y Salvador. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos una vida ocupadísima? ¿Verdad? Que tenemos tantas cosas que combaten por nuestro tiempo, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de COVID, ¿qué tanta cosa hay en el Facebook para mirar? Pueden mirar a cualquier pastor, que quieran, ni a mí, ¿verdad? Porque yo ni soy no tengo el talento como otros pastores, ¿verdad? Que son excepcionales, pero mira, nosotros tenemos un menú. Queremos a Bullón, al Bullón Jr., a Arnaldo, a Roger Hernández, al pastor Justino Aguilar, al pastor Viloria, a cualquier persona, ¿verdad? Tenemos un menú. Todos están combatiendo con nuestro tiempo. Tenemos trabajos, tenemos a nuestros hijos, tenemos nuestras esposas, ¿verdad? Que toman mucho de nuestro tiempo, pero gloria a Dios porque es mejor estar casado que... Para mí, ya la regué, ya metí la pata en mi boca. No, estoy contento que paso mucho tiempo con mi esposa. Pero lo que estoy tratando de decir es que estamos muy ocupados, mis hermanos. ¿Y qué nos ocupa más de todo? Nuestros teléfonos, sí, mis hermanos. Nosotros necesitamos tener tiempos a solas. Necesitamos tener tiempos a reflexionar la palabra de Dios. Mira, los teléfonos no son malos. Yo estudio en mi teléfono todos los días. Yo estudio por mi teléfono porque tengo la escuela sabática digitalmente. Tengo mi Biblia digitalmente. Tengo el espíritu de profecía digitalmente. Tengo este libro complementario digitalmente. Tengo otros libros digitalmente. En mi hora de estudio, yo estoy ahí estudiando de diferentes cosas, tratando de captar todo lo que Dios me quiere decir y tomar tiempo para reflexionar y orar, mis hermanos. Pero estos teléfonos también, si no los ponemos en airplane mode, ¿verdad? Que en ese modo en que estamos en un avión, llega un mensaje, una canción, una oración, un devocional. Necesitamos tiempo a solas para reflexionar con Dios en la mañana, en cualquier tiempo del día que ustedes tengan, ¿verdad? Mis hermanos, es importantísimo pasar ese tiempo. Mira, en Andrews yo tomé una clase que se llamaba espiritualidad bíblica. Y esa clase, toda la clase estaba diseñada para enseñar a los pastores y recordarnos, porque ya sabemos que nosotros dependemos en una vida devocional igualmente que cualquier laico en la iglesia. No nomás porque somos pastores y predicamos y estudiamos para sermones y estudiamos para temas, vamos a estar nutridos espiritualmente. No, mis hermanos, nosotros como pastores también necesitamos estar nutridos aparte de nuestro trabajo. Y esta clase era para recordarnos de eso, ¿verdad? Y entonces la experiencia más bonita que tuve en todo el seminario fue que tuvimos un retiro para esa clase. Y en esa clase, la primera parte del día, después de la bienvenida, del primer tema, nos dieron como 3, 4 horas a estar solos en un retiro, en un campamento cristiano, con un lago bien bonito ahí caminando. Pero el detalle era esto, que no podíamos hablar con nadie y no teníamos recepción en nuestro teléfono, no había wifi, no había el wifi. Entonces
estábamos a solas con nosotros, Dios y nuestras Biblias. Oh, mis hermanos, qué bendición esas 3 horas. Se me hizo bien larguísimo. Después de que hice todo lo que yo tuve que hacer, ¿verdad? Al principio, pero después, con el resto del tiempo, regresé a estudiar, a pasar por los versículos que nos dieron, a orar. Y qué bendición, me refrescó mi alma. Mis hermanos, necesitamos tiempo para pasar tiempo con Dios a solas, sin distracciones, reflexionando en la palabra de Dios. También, mis hermanos, debemos que estudiar la Biblia de esta manera. Mira, memorizar la palabra de Dios. Toma su mano. Debemos que oír, debemos que leer, debemos que estudiar, debemos que memorizar y debemos que meditar en la palabra de Dios. Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar, mis hermanos. Importantísimo memorizar la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Ahora nosotros en nuestra época, ¿sabes qué? A lo mejor no le echamos el empeño a memorizar ni la Biblia ni poesías. Antes eso se hacía muy a menudo, ¿verdad? Un hermano querido, David Cruz, que falleció hace un tiempo, él me impresionó porque él se memorizaba poesías con enseñanzas morales y allí enfrente de la iglesia con ánimo, en carácter. Man, cómo Dios usó a nuestro hermano para compartir esas poesías bíblicas, poesías con mensajes morales. Pero ahora a muchos se les hace difícil, muchos se les hace que estamos gastando el tiempo, nomás estamos así para escupirlo. No, mis hermanos, debemos que memorizar la Biblia porque tiene un impacto poderoso en nuestros seres. Mira lo que dice esta cita. Los antiguos seguidores de la palabra de Dios entendían esto muy bien, de memorizar la Biblia. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Escribían textos como, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O como, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los sencillos. ¿Qué nos dice estas personas? Que la palabra de Dios tiene un impacto principal a nuestro ser, es alimento a nuestras almas. ¿Acuerdas en lo que dice Cristo Jesús, verdad? En las tentaciones, que dijo, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios sustenta nuestra alma, da fuerza a nuestros cuerpos, da juventud a nuestra mente, nos ayudan en todos los momentos para estar en la palabra de Dios. Mira, quiero compartir la siguiente cita. Si memorizamos intencionalmente las escrituras, la palabra de Dios se albergará en nuestra mente e influirá en nuestras interacciones sociales, orientado continuamente en nuestras acciones. Cuando las palabras de Dios se memorizan de manera efectiva, se pueden poner en práctica en nuevas situaciones, orientando nuestras decisiones y capacitándonos para seguir la voluntad de Dios. Cuando enfrentamos decisiones trascendentales, las palabras de las escrituras emergerán en el pensamiento consciente y dirigirán nuestras acciones. Esta conciencia de la voluntad de Dios es lo que se refería a Jesús cuando nos instó a permanecer o morar en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se los hará hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean mis discípulos. ¿Qué nos está diciendo esta cita, mis hermanos? Es impactante. Pongan pause y léanlo. Es impactante. ¿Qué nos está tratando de decir? Cuando nosotros aprendemos y memorizamos la palabra de Dios de una manera efectiva, hay un poder en el Espíritu Santo que transforma nuestro ser. A través de nuestra memorización podemos a estar viviendo en la palabra de Dios, embody, la palabra de Dios está en nuestro cuerpo y se internaliza la verdad en nosotros, que en cualquier situación que estemos, en el banco, en el trabajo, en el parque, estamos en el momento, en el espíritu para compartir la palabra de Dios, o cuando se nos enfrenta un desafío.
cuando se enfrenta a un desafío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto y qué es aquello? ¿Qué es lo que pasa? La palabra de Dios nos dirige porque está en nuestra mente. Mira, ayer mi esposa me hizo una pregunta. Me dijo, Nipper, hemos estado orando por esta decisión. Es una decisión tremenda que vamos a tomar para nuestro futuro, ¿verdad? Y yo, pues, yo firmé los papeles y hice todo lo que debía que hacer con la convicción que estamos en lo correcto. Aunque yo y él no hemos orado juntos de una manera así buscando la voluntad de Dios, yo he orado por esta decisión. Yo sé que mi esposa ha orado por esta decisión y yo tengo la convicción que Dios nos está dirigiendo a esto, a esto. Yo pienso es porque a meditar sobre la palabra de Dios, a orar y creo que Dios nos está dirigiendo en esto bien. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. A nosotros inmersarnos en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. La palabra de Dios está con nosotros constantemente que a cualquier esquina ahí vamos a poder tomar una decisión mejor para Dios, obviamente en oración como lo hizo Nehemías, ¿verdad? Que estaba ahí enfrente del rey y oró en ese momento y la palabra de Dios dijo, haz esto, ¿verdad? So, la palabra de Dios nos va a elevar al cielo y ayudarnos a caminar sobre las cosas terrenales, ¿verdad? Mira, siguiente cita. Hay un poder incomparable en la palabra de Dios. Es un poder que puede sacarnos del letargo espiritual, brindándonos consuelo en momentos de tristeza y orientación para avanzar en el complejo laberinto de la vida. Memorizar las escrituras agudiza la percepción espiritual. Escuchamos la predicación de la palabra de Dios más claramente, aumenta nuestro conocimiento y estimula nuestros intereses en los asuntos espirituales. Además, nos lleva a adorar a Dios de manera más deliberada y reflexiva. Dios se complace si lo adoramos de acuerdo con las escrituras. Ocasionalmente, incluso podemos orar la palabra de las escrituras utilizando las mismas palabras de los escritores bíblicos. Poderoso, ¿verdad, mis amigos? Poderoso. Si nosotros nos inmersamos en la Biblia la palabra de Dios estará viviente en nuestros seres. Entonces seremos como los discípulos y habitaremos en el Espíritu Santo. Habitaremos en Cristo Jesús, en su palabra como Él nos ha dicho, ¿verdad? Y en cada aspecto de nuestras vidas, la palabra de Dios nos va a guiar, mis hermanos. Es importantísimo que nosotros hagamos el empeño a memorizar la Biblia. Unos dicen, ¿sabes qué? Pero soy malísimo, pastor, para recordarme, soy un burro. Y lo digo en chiste porque se me lo han dicho. Y yo soy un burro en unas cosas también. Pero dice, y también en memorización, porque ahí estoy dándole yo la lucha para memorizar. Pero mira, hay muchas maneras para aprender. A lo mejor tenemos dificultad memorizando así, pero no tenemos dificultad cantando, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos un artista de primera clase en el baño, ¿verdad? Cuando estamos bañándonos, ahí estamos cantando las lindos himnos de la Biblia, ¿verdad? Salvo por Jesús, las grandes promesas, ¿verdad? Estamos ahí cantando. Una manera que podemos memorizar la Biblia es a través de escuchar versículos de la Biblia en música, ¿verdad? Y cantarlos así y se nos puede memorizar, mis hermanos. Los versículos más lindos y más poderosos de la Biblia han sido transformados en música. Sin embargo, los salmos, todos los salmos, en hebreo es musical, porque se cantaban, mis hermanos, por eso se llaman salmos. Y entonces podemos memorizar la Biblia así. El punto es mis amigos. Si nosotros memorizamos la Biblia, reflexionamos, meditamos, leemos, escuchamos la Biblia va a estar en nuestro ser de una manera tan impactante, tan personalmente que nos despierta de nuestra gran necesidad. Acuérdense, el oro que es ofrecido a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, en los últimos días, el oro representa la palabra de Dios. La iglesia de la Odisea se da cuenta que está pobre. ¿Por qué? Porque no ha masticado, no ha recibido, internalizado la palabra de Dios como se debería, mis hermanos. Si nosotros hacemos esto, Dios nos va a transformar. El texto bíblico va a ser parte de nuestras vidas, va a ser parte de nuestras decisiones. El Espíritu Santo nos guiará para que tomemos las mejores decisiones posibles. Mis hermanos, importantísimo leer, estudiar, escuchar, meditar, reflexionar y memorizar la palabra de Dios, porque entonces
como somos cambiados por la palabra de Dios, Dios cambia nuestros corazones y nos cambia a nosotros para ser agentes de cambio en el reino de Dios y poder traer la palabra de Dios a personas que lo necesitan. Acuérdense, debemos que ser hacedores eficaces de la palabra de Dios y no solamente escuchadores, mis hermanos. Espero que este tema los haga bendecido, que este tema los haga animado, que este tema el Espíritu Santo los haya traído esta importancia de que la Biblia no es solamente para información, sino la Biblia es para transformación, mis hermanos. Dios nos quiere transformar. So, mis hermanos, espero que les haya gustado esta serie de Escuela Sabática. Ser sincero con ustedes, no sé si voy a seguir adelante con el siguiente trimestre. Pido que ustedes oren por mí para que Dios me ayude. Si esto es lo que Él quiere que yo haga, que lo incorpore a parte de mi ministerio, estaría contento de compartir estas lecciones con ustedes. So, por favor, oren por mí para que Dios sepa, para que Dios me diga para que yo sepa lo que Dios tiene para mí. Y ojalá los miro la siguiente semana. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los use y que Dios pueda transformarnos con el llenamiento de la palabra de Dios en sus seres. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Bye.